Mis amados hermanos, el día de hoy tengo el gusto de compartirles una prédica especial. Se llama Jesucristo, el regalo más grande de Dios para el mundo. Yo te pido que en estos días que hay tanto tráfico, que hay tanto que hacer, tantas carreras, te tomes un tiempo y te detengas y pienses en esto. ¿Tienes planes para tu familia? ¿Tienes planes para las personas que más amas? ¿Tienes planes para tus bienes, tu empresa, tu trabajo? E inclusive, ¿tienes planes para tu propio cuerpo? No hablando en 5 días o 10 días, sino en 50 o 100 años. Por supuesto que no los tienes, porque dirás, ni siquiera sabré si estoy vivo. Déjame decirte que Dios tiene un plan para ti desde siempre y hasta la eternidad. Y para que tú puedas conocer ese plan de vida y de bien, debes saber dos cosas: quién es Jesucristo y qué es lo que ha hecho y para quiénes vino el Señor Jesucristo. Si no entiendes esto, no importa si tú eres un hombre famoso, exitoso, que ha cumplido todos sus anhelos. Al decir hombre me refiero a hombres y mujeres. No importa qué es lo que tú creas que has alcanzado, esto que tú piensas que puedes tener no te servirá de nada, porque al final todo se desvanecerá como el polvo y no servirá de nada cuando te presentes ante el Señor o cuando venga el Señor de regreso, nuestro Señor Jesucristo, para restablecer su reino. En este sentido, vamos a las Escrituras. Y en Isaías capítulo 9, versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es decir, cuando se habla de luz en la palabra, significa un amanecer, una revelación. Nos es revelado lo que no podemos ver. Y dice el versículo 3, multiplicaste la gente. ¿Y qué trajo esa revelación? Aumentaste la alegría. Estamos hablando de gozo, estamos hablando de regocijo. Se alegrarán de ti, dice la palabra de Dios, como se alegran en la siega, en la cosecha. Pregúntele a un agricultor cuando ha sembrado con esfuerzo y va a cosechar algo producto de mucho tiempo, de paciencia. Y cuando mira que esa cosecha es buena, se alegra su corazón enormemente. Y dice la palabra, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Despojos de qué? Como se gozaban cuando había una batalla, los enemigos eran vencidos y sus despojos eran repartidos. ¿Y por qué viene esta condición de cambio, estando en tinieblas, a una condición de revelación, de gozo, de victoria? Es por una simple razón, simple de entender, pero muy difícil de comprender. El versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido. Y yo quiero que usted tome esta palabra. Cuando nace el niño de otro amigo o de una amiga, le dicen nació su hijo. Pero cuando nace su hijo, cuando nace algo con lo cual usted tiene un vínculo tan especial, les dicen os es nacido, te nació. Es decir, hay un vínculo entre quien nació a aquellos a los cuales nació. Y dice, hijo nos es dado. Estoy leyendo el versículo 6. Hijo nos es dado. Es decir, hay una razón específica por la cual está viniendo. Y esto me recuerda a Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice además que el principado es sobre su hombro. Él es el que lleva la carga. Y se llamará su nombre 8 palabras que usted debe grabarse en su corazón. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué maravillosas palabras que les fueron dadas a Isaías.
usted va a comprender que la herramienta que Dios nos ha dado para saber quién es Jesucristo, qué vino a hacer y para quiénes vino a hacer, usted la va a comprender que la herramienta es la palabra de Dios, porque creer en Jesucristo es creer en la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos preguntarnos, pastor, disculpe, pero esta palabra fue dada para Isaías, para el pueblo judío. Bueno, nos vamos a las Escrituras, a Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, para que usted mire en el Nuevo Testamento lo que revelan las Escrituras para conocer una verdad muy grande. Es increíble que el Señor envió al mundo. No decía a los santos, no decía a los justos, porque si por justicia o por nuestras obras podíamos ser aceptos y reconciliados con Dios, no hubiera tenido necesidad el Señor Jesucristo de venir y pagar por nuestros pecados. Simplemente hubieran dicho, sean mejores personas, hagan las cosas bien, sigan las ordenanzas que establece la ley y no hay problema, todo está resuelto. Pero Él dijo en su palabra, yo no vine por justos, sino por pecadores, por aquello que se había perdido. Es decir, ahora les puedo hablar de la palabra con tanto amor. Pero hace muchos años, o no tantos años, pocos años, yo era de esos que estaba totalmente perdido. Y el amor de Dios manifestado en Jesucristo rescató mi vida. Y esto es lo que debemos comprender. Hay una orientación para que caminemos el camino correcto. Pero el regalo de Dios es para todos, manifestado en Jesucristo. Ahora, sepamos quién es Jesucristo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, está hablando una connotación de tiempo, de periodos, de dispensaciones. ¿A quiénes les habló? Dice la palabra, a los padres. ¿Qué representa esa palabra a los padres? A las generaciones. ¿Y por medio de quién les habló? Por los profetas. Es increíble la coherencia de la palabra de Dios escrita en 1500 años a través de las Escrituras, con 40 autores de diferentes regiones en diferentes tiempos con un mismo mensaje, la inerrancia de la palabra de Dios. Cuando miramos el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. A través de esta manifestación, Dios nos habló durante mucho tiempo, a muchas generaciones, e inclusive a nosotros desde que éramos pequeños. Pero el mundo se encargó de vendernos una historia distinta, una historia que nos hacía sentir satisfechos haciendo lo que nos gustaba y creer que estábamos en paz con Dios. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado. Habló por los profetas anteriormente, pero en estos días, ya no estamos hablando de Isaías, en estos días, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Y ese Hijo quién es? A quien constituyó heredero de todo. Es decir, el Señor Jesucristo heredará todas las cosas, será el gobernador de todo. No se afane tanto en sus propios bienes, porque a la larga usted será polvo en su cuerpo si Él no ha venido antes, y todo pasará, mas su palabra no pasará. Y continuamos leyendo el versículo 2 y dice, por quien asimismo hizo el universo. La creación misma fue hecha a través del Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor, el brillo, la revelación de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué hará este que heredará todas las cosas? Bueno, aquí dice que es quien sustenta, es decir, la forma en que se manifiesta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando vemos en Génesis, estaba la creación desordenada y vacía. Y llegó la palabra de Dios cuando Él dijo,
¿Y qué trajo esa palabra? Orden y agrado. Y dice la palabra de Dios que Él dijo que vio que era bueno. Eso es lo mismo que hace Jesucristo en aquel hombre que fue creado, pero vive en desorden, en soledad, en angustia, en tristeza, en desesperación, producto de sus propios pasos o sus propias decisiones, o producto de estar en un mundo caído. Pero cuando Jesucristo llega a la vida del hombre, se encarga que esa creación sea ordenada y traiga agrado a Dios Padre. ¿Cómo pasa este cambio? A través de la verdad y la verdad de las Escrituras. Si usted cree que tienen la autoridad otros libros u otros profetas, si usted cree que se va a sentar por un lado Mahoma, que por otro lado se va a sentar Buda y todos se van a poner de acuerdo como dioses para hacer un acuerdo de paz con el hombre, usted, mi amado hermanito, está tremendamente equivocado. Es únicamente a través de Jesucristo, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y para conocer a Jesucristo, no es el Jesucristo que vende una religión ni la que vende el mundo. Es el Jesucristo de las Escrituras quien nos manifiesta al Padre. Dice la palabra de Dios, continuando en la parte segunda del versículo 3 de Hebreos capítulo 1, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que a través del Señor podemos cambiar nuestra vida y ponerla en orden? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de la redención. ¿Y qué pasó? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa redención es la única que permite que tengamos acceso al lugar santísimo. No son sus bondades son producto de lo que Dios puede hacer en su vida, pero la verdadera bondad es cumplir la voluntad de Dios. Si creemos que Jesucristo trae nueva vida a nosotros por medio de su victoria en su resurrección, esto no pudo haber pasado sin antes haber cargado nuestros pecados en la cruz del Calvario, y para ello el Hijo de Dios tenía que nacer como Jesús. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y él habitó entre nosotros. Aquí fue el nacimiento del Señor Jesucristo, el Mesías, la encarnación de Dios vivo. Si usted cree que Él se convirtió en Mesías cuando nació, no es así, mi amado hermano y hermana. Él desde antes, desde el principio, Él es el alfa y la omega, no tiene fin. Usted puede estar esperando a su hijo, pero su hijo nacerá un día o nació un día en específico, pero ese día no fue creado. Él desde antes estaba en el vientre de la madre y el día en que nació fue revelado a usted. El Mesías no fue creado, Él estaba desde el principio, Él es Dios. Lo único que pasó es que se manifestó como ese Mesías que había de venir de acuerdo a las Escrituras cuando nació al mundo como hombre. Y Efesios capítulo 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es importante que usted entienda por qué se hizo como los hombres. No solo bajó y dijo, sacrificio quiero que hagan. No, Él bajó en una condición, porque Él conoce su dolor y su sufrimiento. Hebreos 4, el capítulo 4 habla precisamente que no tenemos un sumo sacerdote el cual no pueda compadecerse de nosotros, sino uno el cual fue tentado en todo pero sin pecado, y por eso ahora
podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, y estando en esa condición de hombre, ¿qué hizo? Cada vez que usted escucha en la palabra que Él es el Hijo del Hombre, es la condición en la cual Jesucristo le llama a usted a actuar en el mundo en el cual usted vive. ¿Y qué es lo que hizo estando en condición de hombre? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. En estos tiempos, mi amado hermano y hermana, cada parte del mundo celebra el nacimiento de Jesucristo a su manera, con ritos, con tradiciones que pueden parecer para unos alegres, para otros de otra forma, pero esa no es la Navidad bíblica. Yo quiero contarle a usted por qué primero le hablé quién era el Señor Jesucristo y qué vino a hacer. Pero ahora es importante que comprendamos para quiénes vino. Y aquí es donde tiene un verdadero sentido la Navidad. Yo sé que usted podrá haber escuchado prédicas sobre situaciones que pasaron, pastores, hermosas prédicas sobre lo que aconteció de acuerdo a los evangelios, sobre todo con el evangelio de Lucas. Pero lo que representó para mí la Navidad, y para muchos que hemos pasado pruebas muy difíciles, se encuentra en 2 de Corintios 5:17 en adelante. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguien cree que Él verdaderamente nació, si alguien cree que verdaderamente es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, si alguien cree que Él es la palabra, si usted cree que Él es el príncipe de los pastores, si usted cree que Él vino y tomó su lugar en la cruz y murió por sus pecados, y que fue resucitado venciendo al pecado y la muerte, y que un día regresará a restablecer su reino, aquí viene el regalo más grande que usted pueda tener. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y mire lo que dice el versículo 18. Y todo esto que está hablando Pablo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio una palabra, nos reconcilió con Él primero, pero no nos reconcilió para tener una postura superior ante los demás en el mundo, sino nos reconcilió no para decir no tenemos problemas, yo le pido a Dios todo lo que quiera, Él me lo da, yo soy muy prosperado, no tengo ningún problema, Dios, eres maravilloso porque me has dado todo lo que yo necesito. Sino nos reconcilió primero con Él para que sirviéramos en la reconciliación que Él tiene prevista para aún los que no han nacido y los que conocemos y están cercanos a nosotros, o aún los que no están cercanos. Dice el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios le estaba dando la oportunidad a todos aquellos, a pesar de sus pecados, a quienes ama, de decirles que tiene un medio para vivir, que tienen un salvavidas en un mundo caído, sujeto a corrupción. Y dice la palabra de Dios, no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres, y que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. A veces nos equivocamos y creemos que solo en las iglesias es donde se predica el evangelio del Señor. Ayer mismo fui a comprar comida a un lugar y el hombre que estaba preparando la comida le dice a otro hombre que estaba bebiendo ahí con su hijito chiquito y le comienza a decir, discúlpeme,
Yo sé que no me debo meter, pero debo decirle que hay un rey y un salvador que tiene planes para su vida, que quiere bendecir su hijo. Y el hombre estaba predicando, estaba pretendiendo esa reconciliación. El que convence es el Espíritu, pero tenemos un llamado especial de llevar ese mensaje no solo a las iglesias, sino a todos los lugares, como Pablo el apóstol, llevando un mensaje de vida a todos los que no están reconciliados con el Señor. Dice la palabra en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos que en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. ¿Qué significa si usted está en una reunión y le dicen este es el embajador de Estados Unidos? Significa que ese embajador no pertenece a Guatemala, no pertenece al lugar a donde fue enviado, pero ha sido enviado por algo. Imagínese que fuera el 15 de septiembre e invitan al embajador de Estados Unidos a ir y dice el embajador, yo no voy porque no es el 4 de julio cuando celebra la independencia de Estados Unidos. Algunos han dicho que no les gusta predicar porque están en contra de la Navidad, el mensaje del nacimiento del Señor en esta época. Y yo me pregunto, ¿cuándo es más necesario que en un mundo que no celebra las cosas bien, que está confundido, desinformado, llegue el mensaje auténtico de lo que representa el nacimiento de Cristo para un cristiano? Es una bendición muy grande. En la última parte, yo recuerdo en el capítulo 17 de Hechos, Pablo está caminando en Atenas y se detiene y mira muchas estatuas a dioses. Y hay una que es dedicada al Dios desconocido. Y dice Pablo, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, para que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El versículo 21 de 2 de Corintios capítulo 5 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El regalo más grande para el mundo es el Señor Jesucristo. Solo por medio de él usted puede salir del mundo. Cuando se sienta atado, atribulado por la situación, por su pecado en el que no puede salir, usted debe saber que por su sangre fue pagada su libertad y que fue dada únicamente por gracia, para que usted dejara de ser esa persona que estaba en camino de perdición y condenación y se convirtiera en una nueva criatura, en un hijo de Dios. Deseo de todo corazón que la promesa de Dios dada hace miles de años sea cumplida en el pesebre de su corazón. Le digo sinceramente, quizás puede haber algún hermano o hermana escuchando y diciendo, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho, no sabe lo sucio que está este pesebre, no sabe lo que he pecado y lo que he ofendido a Dios. Hay muchos pesebres en una cárcel, hay muchos pesebres en una cárcel que dicen, yo merezco estar aquí, yo soy lo peor, mi familia me ha olvidado. ¿Cómo se va a venir a posar aquí un Dios santo, un Dios auténtico, un Dios bendito que trae vida? O quizás en una cama de hospital o pasando una gran adversidad, dirán, ¿cómo se va a acordar? ¿Cómo es que en esta noche o en este día, independientemente del día que nació el Señor Jesucristo, que no fue el 25 de diciembre, cómo va a venir a tomar posada en este lugar y a inundarnos con su bendición y su presencia? Yo le digo que quizás hay personas que en algún lugar dicen, bueno, yo soy muy bueno, todo lo tengo controlado en mi vida y hasta soy una persona religiosa, no falto a las actividades de la iglesia.
soy bueno, ayudo a los demás, pero en mi caso particular fue en un lugar de carpas, tirado en el suelo, cuando yo le dije, te recibo con todo mi corazón. Este espacio podrá estar sucio, podrá estar contaminado, pero hoy está dispuesto para que tú te poses allí. Que ese Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, manifieste su presencia en tu vida, que lo puedas entender en las Escrituras, y que toda rodilla, empezando por la tuya, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua y toda boca, empezando por la tuya y la mía, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Desde niños nos han enseñado que somos llenos cuando nos dan muchos regalos. Regalos de moda, regalos de muchas clases. Y pasamos en los años y cuando somos adolescentes ya no nos llenan los regalos, queremos otras cosas. Y quizás cuando llegamos a una edad adulta, una edad madura, hay personas que lo tienen todo, cualquier regalo que les puedan dar. La familia, su propio trabajo, sus propias riquezas, y aún así tiene un vacío tan grande que no puede llenar. Yo te digo, solo bastó un regalo una vez y para siempre, para que tú tuvieras una nueva vida, y ese regalo fue dado en la cruz del Calvario. Y esa historia prometida comenzó cuando nació el Hijo de Dios en este mundo. Que nazca para ti, que nazca para todos aquellos que pueden creer en su nombre y que en su nombre tengan vida y vida en abundancia. Un fuerte abrazo en este tiempo. Te bendigo y te amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y deseo que tú confieses con tu boca y en tu corazón que Él ha nacido para ti, no solo para un tiempo, sino ha venido a darte una oportunidad con todo su amor para una nueva vida en el reino de Dios. Dios te bendiga. Felices fiestas.